Así es, muchas gracias por la invitación. Pues me da gusto tener la oportunidad de presentarles la primera parte del libro Juventudes, Mujeres y Vulnerabilidad, visiones críticas sobre la globalización, cuya temática central pues, son las consecuencias de la globalización en las dinámicas de la juventud, vista desde una perspectiva crítica sobre las relaciones de género. Desde el título, el libro me pareció interesante, y así lo es, claro, sobre todo ahora que hemos visto una participación más activa de la juventud en los movimientos feministas. Se observan mujeres jóvenes cuestionando y luchando por hacer valer sus derechos. Y es que nuestra historia sí ha cambiado. En nuestra historia hay toda una lucha de mujeres que nos han abierto el camino para ahora que estemos comentando pues esta maravillosa obra, ¿no? Desde el espacio educativo. El libro es interesante en cuanto a contenido e interactividad, pues inicia con un recurso audiovisual de Paola Suárez, quien nos da una breve introducción a lo que encontraremos en el escrito, el cual finaliza con una propuesta didáctica plasmada en un cuaderno de trabajo, donde invita a los y las jóvenes a reflexionar de manera crítica su posición en el contexto global, lo cual me parece maravilloso porque además de plantear una investigación acerca de las juventudes, de la globalización, desde la perspectiva de género también, pues nos da algunas pautas para el trabajo, ¿no? Por ello, pues el libro está dirigido particularmente a la juventud mexicana. Por eso ahora que nos dirigimos a estudiantes de la Facultad de Pedagogía, pues les invito a leerlo y a analizar lo que nos corresponde hacer también como pedagogos y pedagogas jóvenes para lograr un verdadero cambio, ¿no? La lectura de este libro ha resultado muy digerible, pues nos narra desde los inicios de la globalización, las implicaciones, las ventajas y desventajas del nuevo sistema neoliberal, las desigualdades en la distribución de los recursos, las crisis económicas a nivel nacional e internacional, los cambios que se han generado a nivel económico, político, normativo y sobre todo el social. Las autoras resaltan su preocupación por el desarrollo de las juventudes y cómo el sistema sigue reproduciendo y acentuando las desigualdades. La globalización es un proceso internacional que produce modificaciones en el procedimiento económico, político y social para adecuarse a las exigencias internacionales, para lo cual, por su nivel de desarrollo, pues nuestro país tiene algunas desventajas en la competencia con otros países desarrollados. De acuerdo con Virginia y Paola, que son las autoras de este libro, esto ha visibilizado, y cito, nuevos grupos vulnerables de las mujeres, ya que las construcciones de género, estadísticamente, pues hay mujeres en situaciones de precariedad y eso también dependerá de diferentes factores como la situación migratoria, la discapacidad, el origen étnico, entre otras cosas, ¿no? Basta con consultar los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde se analizan pues, las desigualdades de género en cuanto a la composición de los hogares, al acceso a la educación, salud, seguridad social, el tipo de vivienda, el trabajo remunerado, incluso el trabajo doméstico no remunerado. En la primera parte del libro, pues se comienza con un estudio introductorio, Juventudes y Mujeres frente a la globalización, donde reconocen el apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la Universidad Autónoma de México, que es importante reconocer que a través del proyecto PAPIT, Género y Globalización en los Debates de la Historia y la Teoría Social Contemporánea, pues se logró la financiación y la publicación de esta obra, ¿no? Las autoras nos exponen un panorama general sobre la situación de la juventud y la globalización, donde se ven obstaculizados su acceso a un trabajo digno, lo cual significa prestaciones y sueldos acorde a las labores que realizan, así como su acceso a la educación, lo que incrementa la vulnerabilidad, sobre todo a los y las jóvenes que viven en diferentes circunstancias, ¿no? Paola y Virginia nos mencionan que las naciones se convierten en alianzas económicas que favorecen a unos individuos y disminuyen las posibilidades de incorporación de otros, sumando a ello, pues la corrupción que vivimos en nuestro país, en la que se ha visto envuelta, la violencia estructural y la falta de políticas públicas que consideren a estos grupos de población en específico, pues incrementa estas desigualdades, ¿no? En esta parte introductoria
hacen un recorrido sobre los estudios académicos realizados en torno a la globalización. Asimismo, mencionan que el estudio de las juventudes como producto social se ha analizado a partir del siglo XX. Los estudios de la globalización han estado centrados en los procesos económicos que generan. Por ello, es importante analizarlos desde otra perspectiva, ¿no? Y más de una perspectiva de género. En cuanto a los movimientos feministas, alrededor de los años 60 y 70, situadas dentro de la tercera ola, algunas de las demandas principales estaban relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al voto, a la justicia y al debate sobre violencia contra las mujeres. El movimiento encontró alianzas con países desarrollados y en vías de desarrollo para conformar, cito a las autoras, instituciones democráticas, neoliberales, estables, performáticas y acuciantes del mundo global. Pues en este texto, además de eso, se menciona que las y los jóvenes en países latinoamericanos pues han afincado en sus generaciones el consumo como una forma de identidad, ¿no? Sin embargo, también vemos que la brecha tecnológica y las desigualdades económicas pues no han permitido que ellos y ellas tengan un fácil acceso a la educación, pues las políticas públicas no les facilitan esa incorporación a la economía global que se espera, ¿no? Aunque algunos y algunas han desafiado sus condiciones históricas para poder incorporarse. No obstante, cabe señalar que los movimientos sociales de diferentes grupos, también de juventudes, pues ha permitido cambiar el panorama y la integración de las nuevas generaciones en este siglo a la globalización. Dentro de los efectos de la economía neoliberal, se han visto reflejados en la precariedad de la fuerza laboral en materia de acceso a servicios y derechos laborales. Hay un mayor número de mujeres laborando de manera informal, con salarios bajos y sin prestaciones, lo que limita su empoderamiento económico y por ende el de las nuevas generaciones en su familia, de las generaciones jóvenes. Entonces vemos que la segregación social pues pesa, ¿no? Desde el feminismo interseccional se comienza a hablar de las diferencias que existen entre mujeres, pues los logros para algunas no son los logros para todas. Dentro del primer capítulo, el neoliberalismo en América, las autoras describen la organización de la economía mundial tras el nuevo modelo neoliberal acumulando en el capital los países desarrollados y generando nuevas problemáticas económicas para los países que no están desarrollados, o los llamados periféricos, como se menciona en el texto, quienes competían por atraer inversiones extranjeras y solicitando préstamos para su desarrollo, lo que llevó pues también a adecuaciones en los marcos jurídicos que se mencionan en un capítulo posterior. Ante las necesidades económicas y la implementación de empresas en la nación, fueron demandando mano de obra barata, incorporando de manera masiva a las mujeres en esta dinámica, sin ofrecerles seguridad social, quienes por las necesidades económicas y la falta de conocimiento sobre sus derechos laborales, aceptan trabajos con bajos salarios, lo que en el análisis que realizan las autoras benefició a la meta capitalista con la acumulación de bienes a partir de la opresión y explotación de la fuerza de trabajo. Cabe señalar otras consecuencias como la sobreexplotación de los recursos naturales y la desventaja en el mercado para competir con otras naciones. Resulta aquí evidente los movimientos y protestas de los pueblos indígenas, quienes mantienen resistencia para proteger los recursos naturales, pues son quienes poseen el valor por la vida y el respeto a la naturaleza. En América Latina, el modelo neoliberal ha marcado una serie de desigualdades en diferentes regiones, debido a que el modelo capitalista pues, no se ajusta a las necesidades reales de la población. Y aunque desde una visión crítica se han analizado algunas de estas problemáticas, Virginia y Paola consideran que, cito textualmente, es necesario traer a cuenta a estas nuevas metodologías que permiten recuperar una lógica distinta de la capacidad de gobierno de los países en la era global, con base en tradiciones propias de gobierno y basadas en la soberanía de cada una de las naciones latinoamericanas.
que han encontrado limitaciones, no solo económicas, para el desarrollo de sus proyectos con base en las críticas a nivel regional. Cierro la cita. México también se ha visto afectado por la reestructuración económica, política y social, lo cual ha ocasionado, pues, por ejemplo, dos grandes crisis, como la crisis de 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde participaron México, Estados Unidos y Canadá, y la de 2008, en donde no solo creció la pobreza y las posibilidades de desarrollo de los grupos vulnerables, sino que también se desarrolló la violencia institucional a la par de la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, lo que incrementó también los niveles de violencia e inseguridad en el país. México entonces necesita implementar políticas públicas para orientar el crecimiento económico, lo mencionan las autoras, y garantizar que los grupos con altos índices de vulnerabilidad tengan acceso a oportunidades, sobre todo a garantizar sus derechos. Se requiere también una reestructura en la distribución de los recursos, pues la juventud se está enfrentando a faltas de oportunidades en el acceso a la educación, a los recursos económicos y a un trabajo digno, lo que hace que incremente también su participación en las organizaciones delictivas. Entonces, los gobiernos también resultan responsables de los juvenicidios. En el capítulo segundo, Reformas para el Desarrollo Social, pues las autoras van describiendo cómo el modelo neoliberal ha cambiado estructuras en nuestro país, lo que requiere de reformas a la legislación, a los procesos de justicia, de salud, educación y tecnología, como la apertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defiende el orden establecido por la Constitución, así como mantiene el equilibrio entre los distintos poderes. En cuestiones de democracia, cabe resaltar aquí la reforma constitucional de 2014 para el principio de paridad en el registro de candidaturas y posteriormente pues, la exigencia de la paridad en todos los aspectos para un verdadero desarrollo de la democracia. Y recientemente las reformas a las leyes sobre violencia política, pues las mujeres, la violencia nos alcanza, a las mujeres la violencia nos alcanza en cualquier espacio y más en los ámbitos públicos donde solo los varones tenían acceso. En cuestiones de salud, en teoría todas las personas tienen acceso a un servicio de salud. No obstante, como se ha venido diciendo a lo largo del texto, las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad son quienes se les restringen más los servicios, pues las instituciones de salud no cubren en su totalidad algunas enfermedades. Y bueno, aquí también cabe señalar la situación de las mujeres, ¿no? Que se encuentran en estos empleos informales. Cito a las autoras, la pobreza, extrema pobreza y marginalidad provocan condiciones materiales sanitarias que reproducen enfermedades relacionadas con la ausencia de estos servicios sanitarios. En materia de educación, Paola y Virginia nos señalan la reforma de 1992 sobre modernizar la educación para adecuarse a las exigencias de este modelo económico neoliberal, y la reforma educativa de 2014, pues que tuvo una resistencia del magisterio al considerarla más que una reforma educativa como una reforma laboral. La falta de mecanismos de justicia ha permitido que las desigualdades se acentúen y se incremente la violencia e inseguridad. Por ello ha sido importante las reformas en materia penal. En términos de violencia, las autoras resaltan dos problemas cruciales: los feminicidios y los juvenicidios. El feminicidio, siendo la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, y por diferentes casos de violencia feminicida evidentes en el país, y por la exigencia también del feminismo, es que se publica y entra en vigor en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, en donde tuvo mucha participación pues una de las feministas más reconocidas en nuestro país, Marcela Lagarde. En el caso de los juvenicidios, en el libro se menciona que existen pocas investigaciones al respecto, los cuales han sido visibilizados pues, recientemente por investigadores e investigadoras de la frontera norte y en otras regiones como por Julia Monarrez. Las adecuaciones tras el modelo neoliberal también exige el acceso a las tecnologías
para lo cual en el año 2000 se institucionaliza el uso y aprendizaje de las TICs. No obstante, la brecha digital resalta en las poblaciones ubicadas en zonas marginadas, quienes en ocasiones no cuentan ni siquiera con energía eléctrica. Ya lo hemos reflejado ahora en este tiempo de pandemia, en el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes que tienen otras desventajas, ¿no? En el capítulo 3, la agenda de las mujeres, y ya es el último del que les voy a hablar, pues se señala que uno de los eventos importantes que marcó la historia del movimiento feminista contemporáneo, pues sin duda alguna, fue en 1975 con la primera Conferencia Mundial de la Mujer, desarrollada en la Ciudad de México. En el texto se reflexiona acerca del mantenimiento de los arquetipos sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, generando los estereotipos de género, los cuales van a determinar qué roles y qué conductas realizan los hombres y cuáles realizan las mujeres. Estos son amoldados también de acuerdo con la época, la cultura y el modelo económico-social en el que se viva. Para los movimientos feministas ha sido importante el apoyo de otras mujeres, compañeras e integrantes de la familia. En este capítulo las autoras hacen visible una panorámica de la agenda feminista americana y mencionan que durante los años 70 los movimientos de liberación femenina fueron dados a partir de reuniones informales entre amigas y compañeras. Posteriormente, por trabajadoras con la exigencia de sus derechos laborales y a finales de los 80, sus demandas fueron orientadas hacia organizaciones no gubernamentales, con lo que se buscaban alternativas para estas demandas, ¿no? Lo que dio paso, según Eli Bartra, a la institucionalización del feminismo. En los 90 se aperturaron los centros de estudio de mujeres, para el caso de la Universidad de Colima en el 94, se crea el Centro Universitario de Estudios de Género. En la discusión de las autoras, la palabra feminista quedó rezagada políticamente y entonces se empieza a hablar sobre los estudios de género. En la agenda feminista internacional, pues se enfocó en la adquisición de los derechos humanos de las mujeres. Algunas demandas están relacionadas todavía con la legalización del aborto, el derecho a la diversidad sexual, la detención de los índices de embarazo adolescente. También se discute en la agenda la maternidad subrogada y la reproducción asistida, así como la lucha contra la violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, que mucho lo hemos visto también en las exigencias de los movimientos feministas jóvenes, de estudiantes. Cabe señalar que los alcances del feminismo no siempre son para todas. Algunas siguen en desventaja por las desigualdades sociales. Cierro mi comentario citando a las autoras, que mencionan que los condicionamientos de un modelo económico neoliberal requiere a mujeres con mayor libertad, hombres menos rígidos y autoritarios, pero que ambos estén apegados al consumo. El libro nos lleva a la reflexión de cómo nuestros comportamientos y acciones terminan siendo partícipes de un sistema que se basa en la violencia, que como dice Nuria Varela, pues la violencia es la máxima expresión de control del sistema patriarcal y el medio por el cual se perpetúa ese poder. Muchas gracias. Pues muy bien, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Agradezco a la maestra Sonia la estructura que explicó muy bien del libro, la introducción, los primeros capítulos. Bueno, nosotras decidimos dividirnos los comentarios de estos capítulos para no ser repetitivas. Y bueno, yo voy a compartirles lo que yo comenté y reflexioné en torno a este libro que de verdad me parece muy interesante. Y bueno, yo les comentaba aquí en este escrito que en estos tiempos de pandemia en los que estamos tan saturados del tema por las noticias, los temores, los cuidados, los contagios, los fallecidos, las vacunas, nos hemos enfocado tanto en el asunto que de pronto nos hemos olvidado o por lo menos nos hemos distanciado del análisis de otros temas tan importantes como es justamente el de la globalización y sus efectos en las distintas esferas de la vida política, económica, social y educativa, a nivel mundial, nacional y local. Pero sobre todo hemos reflexionado muy poco, creo yo,
sobre los efectos en la vida cotidiana de una población tan importante y específica como son justamente las juventudes y las mujeres en particular. En verdad agradezco mucho la invitación para comentar este libro porque me ha permitido distraerme un poco del tema pandemia y de las actividades cotidianas de esta nueva normalidad que nos ha obligado a trabajar jornadas extenuantes desde casa, con capacitaciones, planeaciones, clases, atención a otras indicaciones laborales y demás. Y bueno, esta invitación me ha obligado agradablemente a la lectura de una obra extensa, pero que bien vale la pena leerla 2 o 3 veces más, no solo por lo que expone de una manera reveladora, valiente e interesante, sino porque además esta obra, este libro, como resultado de un proceso serio de investigación, análisis y reflexión de algunos años, te interpela constantemente. Te interpela como mujer, como académicas y académicos, como jóvenes, hombres y mujeres, como activistas, como madres de las y los desaparecidos, como educadoras y educadores todos. Y además nos ofrece una propuesta teórico-metodológica para el aprendizaje sobre nuevas formas de conocer el mundo globalizado con base en el análisis de las relaciones de género. Con el afán pues, hacer más interesante los comentarios de este libro, bueno, voy a tratar de enfocarme en los últimos capítulos a partir del 4. En este capítulo inicia con la alerta por parte de las autoras cuando nos dicen, esta época neoliberal globalizada que nos ocupa cuenta con manifestaciones de violencia que van en aumento. Así abren puntualmente las autoras este capítulo, exponiendo de manera crítica y reflexiva, pero sobre todo fundamentada, a partir de la recuperación de estudios, investigaciones, noticias, estadísticas, teorías, autoras y autores que desde hace varios años han venido aportando al análisis y desarrollo del tema de la globalización y sus efectos en los distintos sectores sociales. Sin embargo, creo yo que el aporte más valioso de este libro es el acento que se pone en el análisis de las repercusiones tanto de la globalización como del proyecto económico neoliberal y la sociedad de consumo en una población muy específica, que es la juventud y las mujeres en particular. También creo que mantenernos informadas e informados y leer trabajos serios de investigación y análisis como este nos salva de hacer lecturas parciales de la realidad y dar explicaciones facilistas y simples a situaciones y hechos que son producto y consecuencia de problemas más complejos como es justamente la globalización y los efectos colaterales de la imposición de un modelo económico neoliberal que nos sigue en estos momentos, nos sigue cobrando la factura de manera agravada ahora en situación de pandemia y todo lo que se ha generado, que ha cobrado muchas vidas, pero que en ciertos momentos parecen pocas frente a las que diariamente en varios estados y rincones de nuestro país sigue generando la delincuencia organizada, por lo que sigue siendo parte de las consecuencias de varios periodos de gobierno pasados, neoliberales, impositivos y fallidos. En este análisis resalta de manera importante el periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón, que en su afán por legitimarse ante la sociedad hipócritamente, por un lado, declara la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, mientras que por otro, hoy sabemos muy bien que se benefició notablemente de las ganancias de ciertos grupos delincuenciales. Las consecuencias de esta guerra las conocemos muy bien todas las y los mexicanos, las familias, las madres y hermanas de las y los jóvenes asesinados y desaparecidos. Las autoras lo describen de manera muy clara cuando afirman que en el contexto de esta guerra institucional contra las mafias del crimen, han sido los jóvenes los objetivos a destruir, porque son los que conforman los contingentes tanto de soldados y marinos como de los presuntos delincuentes con quienes se enfrentan. Es una cita textual. Pero no solo eso, sino que además ellas también ponen el acento y aclaran
que los más afectados siempre de estos daños colaterales son las y los jóvenes de los barrios más pobres. Nos señalan también que los jóvenes marginados y estigmatizados representan el nivel más bajo de la pirámide del crimen organizado. Quienes monopolizan las ganancias viven vidas normales y nos dicen que las monstruosidades ordenadas por los jefes las cometen los jóvenes sicarios rescatados de los sectores marginados por las mafias. Estos hombres jóvenes son los que los medios de comunicación nos presentan en las noticias como los únicos responsables de horrendos crímenes. Pero ojo, porque no nos muestran a quienes se benefician de los recursos millonarios y, desafortunadamente, muchos de ellos están escondidos entre los grupos empresariales y del poder político. Cualquier parecido con la realidad colimense, pues mera coincidencia. Pero bueno, también nos dejan muy claro que en esta situación de violencia institucional por una guerra impuesta contra el narco, son los jóvenes hombres los mayoritariamente afectados, mostrándonos como evidencia las estadísticas reconocidas por el Estado mexicano en el 2018 de 40,000 desaparecidos, mayoritariamente jóvenes, a lo cual se suman, también nos dicen las autoras, más de 200,000 muertos únicamente entre los años 2006 y 2008, de los cuales el 90% correspondería a jóvenes hombres y un 10% a jóvenes mujeres. Es importante recalcar aquí que estas estadísticas se refiere específicamente a la violencia generada por esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero ojo, porque luego en el capítulo 5 nos hablan las autoras sobre la violencia cotidiana entre hombres y mujeres. Y a mí me parece muy interesante la manera en la que incorporan al análisis distintos elementos que influyen de manera importante para la generación y crecimiento de esta violencia cotidiana a la que se enfrentan principalmente las mujeres en América Latina y otras partes del mundo, donde los estereotipos de género y las relaciones familiares permeadas por una cultura machista y patriarcal han favorecido e incrementado distintas formas de violencia y crímenes contra mujeres que ocurren la mayoría de las veces al interior de sus propios hogares y que son perpetrados por sus propias parejas amorosas o familiares que viven con ellas dentro de sus casas. En una sociedad de consumo donde los niveles de bienestar se determinan erróneamente por la capacidad de los individuos para adquirir los satisfactores materiales, alimenticios y de esparcimiento que la mercadotecnia nos vende como necesarios y nos pone como modelos estándares de vida muy costosos que muy pocas personas en realidad pueden alcanzar. Y al no hacerlo, los niveles de frustración, depresión y ansiedad llegan a generar daños emocionales y conductas violentas al interior de los hogares de las familias más pobres y vulnerables socialmente. A esto le sumamos pues las crisis económicas que generan la pérdida de empleo por parte de personas adultas encargadas de una familia. Entonces, todos estos elementos, nos mencionan las autoras, son causas posibles de estas situaciones de violencia. En este mismo capítulo resalta de manera importante la violencia feminicida, tema que nos remonta inmediatamente al caso emblemático de las muertas de Juárez, que en realidad nos aclaran muy bien las autoras, debemos reconocer como las asesinadas de Juárez. Caso por demás doloroso, del que nos hacen un recuento a partir de las investigaciones y aportes de varias mujeres, entre periodistas, investigadoras y académicas feministas, como ya lo mencionaba la maestra Sonia, a Julia Monarres, Patricia Ravelo Blancas, Marcela Lagarde, Olga Bustos y Blanca Gómez, entre otras. Nos resumen las autoras que los hallazgos de las investigaciones académicas arrojaron 382 casos de mujeres asesinadas solamente en el lapso de 1993 al 2004 en Ciudad de Juárez,
según las bases de datos justamente de Julia Monarres en el 2009. También nos dicen que las investigaciones de las otras académicas mencionadas se abocaron a buscar en el país los rastros de muertes violentas de mujeres en los periódicos y en los registros penales y encontraron que era un problema de todas las entidades federativas. Y bueno, pues justamente así comenzó una larga lucha que hizo que Ciudad Juárez sea el ícono mundial de los feminicidios y que México sea un referente de la movilización femenina mundial para prevenir y castigar penalmente estos actos de extrema crueldad. Nos hablan las autoras de grandes logros en materia de teoría feminista, algunos de los que ya mencionó la maestra Sonia, que bueno, a partir también de estos hechos lamentables, se ha producido en nuestro país como grandes avances en materia de legislación, como la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales del país, gracias a los esfuerzos encabezados, como ya lo decía Sonia, por Marcela Lagarde, quien como diputada pudo lanzarse a la lucha política y jurídica para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fuese sancionada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación justamente el 1 de febrero del 2007. Bueno, pues definitivamente hechos tan relevantes como estos, así como las distintas luchas y movimientos de mujeres en el mundo, en América Latina y de manera particular en nuestro país, que se describen y analizan en el capítulo 6, definitivamente yo creo que deben ser del dominio de las y los jóvenes actuales. Deben ser conocidos y analizados por nuestras estudiantes, por nuestros estudiantes. Definitivamente, creo que la lectura de este libro sería de gran aporte en su formación integral, porque es una obra interactiva que te incluye en el análisis como parte de esta realidad mundial y mexicana, pero que también interpela constantemente a las juventudes, que como ya bien se dijo, es la población analizada y a la cual va dirigido principalmente este libro. Asimismo, encuentro que nos interpela a otros sectores como las y los académicos, a las y los pedagogos, porque como tal, estamos obligados a mantenernos informados e informadas desde una postura crítica y reflexiva, porque somos formadores de formadores. Y nuestro principal objeto de estudio e intervención es el proceso educativo y todo lo que influye e impacta en dicho proceso. Por lo tanto, deberíamos estar atentos y atentas e informadas del acontecer actual y en cada momento histórico, de cada suceso, de cada proyecto de gobierno, de cada cambio en las políticas sociales y educativas que determinan y moldean nuestros modelos educativos en general y nuestras prácticas pedagógicas en particular, tanto de profesores como de alumnas y de alumnos. En sus reflexiones finales, las autoras, para ya no extenderme tanto, nos recalcan que el fenómeno de la globalización ha generado nuevos procesos de desigualdad económica, política y social, donde se han vuelto visibles nuevos grupos vulnerables de mujeres. Yo coincido plenamente con este análisis, pero también creo que la actual situación de pandemia y confinamiento ha cambiado de manera profunda nuestras condiciones de vida, de trabajo, de educación, así como nuestras formas de relacionarlos. Luego, en estas condiciones de confinamiento, por ejemplo, ha quedado evidenciado el aumento de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, y siguen los casos de feminicidio y de desapariciones de jóvenes, hombres y mujeres. Por lo tanto, en este contexto de pandemia mundial, se vuelve muy importante y urgente continuar y ampliar el análisis de los impactos de la globalización y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en lo económico, en lo político, educativo, pero de manera muy específica, como lo vienen haciendo nuestras autoras en esta obra, pues seguir analizando las formas actuales de vulnerabilidad a la que se enfrentan las juventudes en general y las mujeres en particular.
Además, creo que es importante agregar que la cuestión de la vulnerabilidad abre una puerta para considerar otro factor que ayuda al desarrollo de otros tipos de ser mujeres en condiciones de precariedad, en condiciones de pandemia y en condiciones de peligro constante de la pérdida de nuestras libertades y hasta de nuestras vidas. Por lo que insisto en la pertinencia y necesidad de este tipo de estudios, de investigaciones que nos ayuden, como dicen las autoras, a construir desde la academia los nuevos conceptos analíticos que nos permitan conocer y entender las nuevas formas de vulnerabilidad de las mujeres, de las juventudes, en relación a los procesos de dominación frente al sistema capitalista. Finalmente, las autoras llaman a sumarse al análisis principalmente a las y los jóvenes para que sean efectivamente sujetos activos y reflexivos de sus formas de estar y participar en la realidad actual, de las distintas formas como se ven afectados y afectadas con todos los efectos de la globalización y el sistema económico neoliberal que les ha tocado vivir. Pero yo creo que también nos llaman al análisis y a la investigación a las diferentes disciplinas. Ellas dicen como la historia y la antropología, y yo digo que también a quienes nos movemos en el ámbito de la educación, de la pedagogía, porque como bien lo señalan ellas mismas en sus conclusiones finales, dicen, la educación continúa siendo el mejor instrumento para alcanzar la equidad social y de género. Y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente con esta conclusión final que nos compromete a todas las y los que nos movemos en esta trinchera de la educación, de la formación de las jóvenes generaciones actuales, las autoras, de manera coherente con sus planteamientos a lo largo de toda la obra, nos ofrecen la oportunidad de hacer una intervención pedagógica con nuestras alumnas y alumnos, principalmente del nivel superior, al compartirnos como parte de este libro un cuaderno de trabajo como un compromiso de guiar a las y los estudiantes en el proceso de enseñanza-autoaprendizaje sobre la vida de las y los jóvenes en el contexto global, local, individual. Ojo, para que se asuman compromisos con la sociedad al situarse históricamente en el momento actual que a estas jóvenes y a estos jóvenes que son nuestros estudiantes les está tocando vivir. Reconociendo la pertinencia de conocer los marcos normativos y reconocer los riesgos de su entorno y las dificultades para hacer plenos sus derechos en las comunidades universitarias y en los ámbitos de desarrollo personal, social en que transitan sus vidas. Este manual está estructurado en 4 unidades muy cortitas que incluyen preguntas muy interesantes, muy precisas y pertinentes para la reflexión. También incluyen actividades de trabajo muy atractivas que permite a las y los alumnos reflexionar y trabajar de manera colaborativa y activa en temas como las humanidades digitales, los jóvenes en la encrucijada del neoliberalismo y las relaciones afectivas y la prevención de violencia en las relaciones de género, entre otras. Y bueno, pues ya para terminar, de verdad, yo creo que nos puede ser muy útil para las y los profesores y sobre todo muy atractivo y formativo para las y los estudiantes la lectura de este libro y el uso de este manual dentro de nuestras clases de manera transversal, independientemente de las materias que estemos dando. Pues ojalá que se dispongan, que nos dispongamos a leer y revisar a detalle este libro, este manual, que amablemente, pues ahora las autoras y la doctora Carla, quien organiza este evento, pues nos está compartiendo aquí en el chat. Por mi parte sería todo. Hay muchísimas cosas que comentar, de verdad, que uno quisiera seguir hablando y hablando, pero bueno, quisiéramos también escuchar a las autoras. Muchas gracias por su atención. Un par de preguntas aquí, a ver si las comentaristas también tienen alguna opinión. La primera es, ¿consideran que hay un cambio en la conducción de la política actual, hablando de nuestro país en relación con el tema? ¿Y qué pueden comentar
sobre lo que actualmente pasa en el país, las protestas de las mujeres, por ejemplo, también por la designación de candidatos que han violado a mujeres. A ver, comentaristas, si tienen alguna reflexión de esas preguntas que hace la doctora Flor. Es complejo, ¿verdad? Sí, maestra Sonia, no sé si quieras comentar o... Pues bueno, brevemente, pues solo decir que en quizás las políticas van cambiando y obviamente sí hay cambios dentro de las políticas, entonces es importante también ver ahora el acceso que tienen los jóvenes o analizar el acceso que tienen los y las jóvenes sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Sí, dentro de lo que menciona la doctora Flor, pues es algo que estaba pensando, es complicado, los movimientos feministas ahora nos han, estas protestas que se dan, pues son en torno a algo, ¿no? Tienen una base, son luchas que se hacen para poder conseguir los derechos y para poder, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque sí es complicado. Sin embargo, en la cuestión de lo que menciona sobre los candidatos que violan a mujeres, menciona la doctora Flor, creo que pues es importante seguir realizando los movimientos para realizar este cambio, ¿no? Porque pues tampoco no se puede permitir que dentro de estos puestos estén personas que no son adecuadas, ¿no? Las autoras analizan en su propio libro y dicen justamente que las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, que seguimos viviendo en este momento, pues son también consecuencias de periodos pasados, de prácticas de gobierno deshonestas, corruptas, y pues de esta llamada lucha contra la delincuencia y contra el narco que ha dejado tantas muertes y una cultura pues muy violenta. Entonces, definitivamente yo creo que, y lo seguimos viendo, lo seguimos observando, creo que este es el tema más sensible y difícil para el actual gobierno, el asunto de la violencia que no ha podido resolverse del todo y se ve complicado. Pero también, por otro lado, yo creo que es muy importante e interesante, y yo digo que alentador, ver la actual movilización de las mujeres en México, de nuestras jóvenes mujeres. Es impresionante y bueno, a mí me genera mucha emoción y mucha esperanza ver que las jóvenes, que los jóvenes están teniendo un despertar y una participación muy activa con matices muy especiales en su forma de protestar, de manifestarse, de exigir, pero ojo, a veces las cuestionamos y a veces somos muy duras en el análisis respecto de que son violentas y demás, pero realmente cuando vemos las estadísticas de feminicidios, de asesinatos, de desapariciones de chicos jóvenes, de chicas jóvenes constantemente, pues te da rabia y puedes entender ese nivel y esas características de la protesta. Ahí es donde yo digo que es bien importante continuar con el análisis de estos temas a partir de una propuesta que ellas hacen metodológica para abordar esta temática, este análisis y seguir abonando. Por ejemplo, en este momento creo que es importante mencionar la doctora Carla, ahora en su año sabático, hizo una investigación, un artículo muy interesante justamente sobre el análisis de la participación de las jóvenes en estos movimientos feministas actuales. Y bueno, yo creo que hay mucha materia para seguir investigando, analizando, reflexionando en torno a esta situación que sigue prevaleciendo en nuestro país y que pues es compleja definitivamente.